Welcome everyone. This is the English class for today. The lesson is called the English number from 1 to 100, and also we are going to explain about the time in English, how to ask for the time in English and how to express the time in English, how to answer about the question what's the time in English. Um, First, we're going to start with the explanation, a short explanation about the English number, at least from 1 to 100, in order that you understand how to tell the time in English. Right? We are going to start. Ok, muchachos, la lección se llama Los números en inglés, números cardinales, con el fin de que aprendamos a decir la hora en inglés. Entonces, vamos a empezar por acá. Les voy a mostrar esta diapositiva. Vamos a ampliar el zoom un poco. Okay, as you can see here, there are the number from 0 to 100. Yes, this is the objective for today. If you learn the English number from until here is a very good learning, very good fulfilled. So you had to learn at least from 0 to 60. Si se lo saben todos, si se los aprenden todos como no lo sabemos en español, eso es un gran avance, muchachos, un gran logro, pero al menos debemos de aprenderlo los números del 1 al 60. ¿Sí? Para aprendernos los números de los números en inglés, podemos usar muchos métodos, pero siempre vamos a llegar a uno solo, que es la memoria. ¿Sí? Los números en inglés se tienen que aprender de memoria. Es lo mismo como el abecedario en inglés, hay que aprenderlo de memoria. Se pueden utilizar muchas estrategias, pero siempre se requiere memoria y práctica y escritura. Ok, para aprendernos los números, como pueden ver ustedes, los números en inglés se pueden escribir tal cual como en español, pero se leen en inglés. Aquí en esta primera parte tenemos lo del 0 al 9. Tenemos tres clases de expresiones para el 0. Les voy a explicar uno a uno. La primera se pronuncia zero con Z, zero, zero, porque la pronunciación, como les he dicho siempre, viene del abecedario. En la primera clase que vimos el abecedario, decíamos que la Z se pronunciaba Z, Z. Entonces, por eso el 0 en inglés se pronuncia zero, zero. Este segundo, O, entonces el zero es más útil, es más usado para expresar cantidades. Cuando voy a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Este segundo O es usual para decir la hora también. La hora en inglés, por ejemplo, yo voy a decir las 6 y 5. Yo digo it is 6:05. ¿Sí? O 6 past 5 si no lo quiero mencionar, pero si quiero decir 6:05 o las 6 y 5, yo puedo decir 6:05. Listo, entonces este O se pronuncia así, O, y se escribe así. Se utiliza para expresarlo en la hora. Este nil is very common in British English, es más común en inglés británico y se utiliza para expresar, por ejemplo, marcadores en un equipo de fútbol o de un deporte. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, the score was 12-0. El marcador fue 12, dije 12, ¿dónde está el 12? 12, the score was 12-0, the score was 12-0. El marcador fue 12-0, 12-0, 12-0.
Este nil se utiliza más que todo ahí para expresar marcadores en algún deporte o una competencia, ¿sí? Y es más común en el uso británico y viene de la palabra, es una abreviación y viene de la palabra nothing, ¿sí? Bueno, entonces ya después de esta introducción del cero pasamos a que escuchen la pronunciación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Remember, you had to imitate the pronunciation. It's very important, my friend, that you imitate the pronunciation and practice aloud. Es muy importante que ustedes practiquen la pronunciación imitando como yo lo pronuncio o viendo videos también de la pronunciación, y usted trata de hablar en la misma forma y tratar de practicar. Cuando usted lo practique, practicarlo en voz alta. Eso es un buen elemento, muchachos. Nunca practiquen mentalmente, porque si usted mismo no se escucha, no se va a dar cuenta si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces aquí sería la pronunciación del 0 al 9. Aquí están por grupos. Teens, del 10 al 19. ¿Por qué el grupo teens? Porque miren que después del 13 hasta el 19 todos terminan en lo mismo. Y esta palabra se pronuncia teens. Entonces vamos hasta acá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Del 13 al 19 el acento recae acá en la palabra teen, ¿sí? Entonces hay que hacer más fuerza ahí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos con los 20s, del 20 al 29. 20, ¿sí? You can say 20 or 20. Cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta, pero siempre se va a escribir así, 20, ¿sí? Usted lo puede escribir así, como lo escribimos en español, pero lo vas a leer en inglés. 20 or 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O pueden pronunciarlo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos por los 30s, del 30 al 39. 30, o lo pueden pronunciar 30, 30 or 30, 30 or 30. Yes, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. O pueden pronunciarlo, si les queda más fácil, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Cualquiera de las dos pronunciaciones está correcta. Vamos con los 40s, los del 40 al 49. 40, or you can say 40, 40 or 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. O lo pueden pronunciar 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Yes. Entonces, espero que estén entendiendo pues como la parte de la pronunciación de los números. Entonces vea que los números son muy sencillos, muchachos. Si vamos a expresar la palabra, las raíces. Las raíces siempre nos aprendemos la raíz y luego utilizamos los números del 1 al 9.
Miremos acá, de 10 en 10, que hay un ejemplo, 50. Entonces, ¿cómo se dice 50? 50, 60, 70, 80, 90. Miren que la pronunciación del 30 al 90 es diferente a la pronunciación del 13 al 19. Deben de tener mucho cuidado con la pronunciación porque en el 30 no se hace el acento al final, sino al principio. 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90. En cambio del 13 al 19 se pronunciaría 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces deben de tener mucho cuidado con la pronunciación para que no se confundan en decir el número. Si yo digo 50, aquí digo 50, me van a entender que no es 15 sino 50. Si aquí digo 60, me van a entender que es el 60 y así sucesivamente. Del 13 al 19 es 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí 30, 40, 50, 60, 70, 80 or 90. Right? Entonces si yo voy a decir 55 en inglés, yo diría 50 más el número 5, 55, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59. Si yo voy a decir el 60, los del 60, 61, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Si yo voy a decir los del 70, 70, yes, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, right? 80, podemos pronunciar 80 or 80, 80 or 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Y 90 o 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 o 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. ¿Sí? Cualquiera de esas dos pronunciaciones es correcta. ¿Y cómo se dice 100 en inglés? 100 en inglés, los hundreds se dicen 100. Significa 100. 100, 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Yes? Y los miles, aprovechemos acá en este momentico para decir 1000, 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million y así sucesivamente. ¿Sí? En otra ocasión donde tengamos más oportunidad, otro curso pues como más extenso, muy bueno aprender cómo sumar, cómo restar en inglés y cómo decir por ejemplo 1595 o 1.595.000 para que ustedes se aprendan pues como todos los números tal cual como nosotros lo decimos en español, así mismo se leen en inglés. Pero el objetivo de esta clase es que usted se aprenda los números del 1 al menos hasta el 60, que son los que vamos a necesitar para decir la hora en inglés, que a continuación la vamos a explicar. Okay. We are going to start with the explanation about the time in English. The time in English is very important that you have to know when you are learning an English course, when you are studying in the English course is the first topic is very important for you. So pay attention, my friends, to the explanation.
So there are many ways to tell the time in English. Hay muchas formas para decir la hora en inglés. Se las voy a explicar en este momento. Primero que todo, tenemos que saber, hagan de cuenta muchachos que este es un reloj. Hay relojes en inglés, hay dos tipos de relojes que son el análogo y el reloj digital. Esta hora que les voy a explicar es la del reloj análogo. ¿Sí? Pongamos mucha atención acá. Lo siguiente. Hagamos de cuenta que este es el reloj. Aquí empieza desde el 12. Acá está el 30. ¿Sí? El reloj se parte acá. Miren acá. Reloj análogo y reloj digital. ¿Sí? Entonces, siempre cuando los minutos están dentro de la primera media hora, vamos a llamarle a esto acá amarillito la primera media hora y vamos a llamarle acá la segunda media hora. Entonces cuando los minutos, óigame bien, los minutos están dentro de la primera media hora, yo utilizo la palabra past, ¿sí? Y cuando los minutos están dentro de la segunda media hora, yo utilizo la palabra to. Presten mucha atención y síganme en este consejo, muchachos. La hora en inglés no se traduce literalmente como en español, porque si no, no la vamos a saber interpretar y nos vamos a enloquecer ahí, no la vamos a entender. Deben de aprenderse cómo decirla e interpretarla a nuestro idioma, nada más. ¿Sí? Estas palabras claves son muy importantes. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, miremos esta diapositiva acá, tenemos el 12 y el 6. ¿Cuál es la primera media hora como yo la observé acá? ¿Sí? Y esta es la segunda. Entonces, miremos acá, esta vendría siendo, trazamos la línea acá, viene siendo la primera media hora, los minutos, y esta sería del 31 hasta acá, hasta el 59, sería la segunda media hora. Entonces veamos acá, como lo explican acá, utilizo la palabra past en la primera media hora y utilizo la palabra to en la segunda. Entonces yo voy a decir 5 past, ¿sí? 10 past, quarter past, 20 past, 25 past. ¿Sí? Cuando llegamos acá a la primera media hora donde finaliza, utilizamos la palabra half past más la palabra five. Después del 31 seguimos utilizando que 25 to, 22, quarter to, 10 to, 5 to, y para expresar la hora en punto decimos o'clock. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Entonces tenemos esta imagen donde nos van a explicar algo. ¿Sí? Les voy a explicar algo. Por ejemplo, yo voy a decir en la hora de este reloj. Son las 4:56. ¿Sí? Supongamos, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Vamos a decir primero los minutos. ¿Sí? Miremos acá. Decimos primero los minutos. Por acá. ¿Sí? Decimos primero los minutos. Vea. Los minutos. Luego la palabra past. Y luego la hora adecuada. La hora que es. ¿Sí? Por ejemplo, 4:55 o 56. Los minutos, el palito de los minutos está dentro de la primera media hora o dentro de la segunda. Los minutos aparecen dentro de la segunda media hora. Entonces, ¿qué palabra tengo que utilizar? To. Entonces, para decir 4:56, digo primero los minutos. ¿Cuántos minutos son? 56. ¿Cómo se dice 56 en inglés? Nos vamos para acá. 56, y como la hora está dentro de los minutos, decimos
56 más la palabra to y luego la hora que es el número 4. Entonces sería 56 to 4. Serían 4 y 56. Si voy a decir que faltan 5 para las 4. 5 para las 4 sería lo mismo. ¿Cuántos minutos faltan para las 4? 5. Entonces diría it's, obvio. Se me ha olvidado que siempre para decir la hora tengo que utilizar la palabra it's. ¿Qué significa? ¿Sí? It's, to tell the time in English, it's good to use the word it's and it is. Se utiliza la palabra it's para expresar en inglés. Eso significa en español es la o son las. Siempre que vamos a expresar la hora en inglés, tenemos que decir y tenemos que utilizar esta palabra. Entonces miremos acá, muchachos, esta imagen. Entonces decimos it's 5 to 4. 5 para las 4. It's 5 to 4. Y si vamos a decir 3 y 55, que sería la hora igualita, sería 3 y 55. Decimos primero los minutos, ¿verdad? Primero los minutos y luego decimos la palabra to y luego la hora. Por ejemplo, it's 55 to 4. Yes, o is 55 to 3, 3 y 55. Is 55 to 3, 3 y 55. Is 55 to 4 serían 4 y 55. Entonces miremos acá. Is 5 to significa faltan 5 para las que. Aquí yo ya pondría para la 1, para las 2, is 5 to 1, 5 para la 1, 5 para las 2, is 5 to 2, 5 para las 5, is 5 to 5, ¿sí? Aquí, is 10 to, significa faltan 10 para las, ¿sí? Entonces yo digo, what time is it? Is 10 to 3, 10 para las 3, is 10 to 5. 10 para las 5. Is 10 to 6. 10 para las 6. ¿Sí? Entonces ese to le resta a la hora que va a llegar siendo. Si utilizamos la palabra quarter, is quarter to, significa que falta un cuarto para. Falta un cuarto para las 4. Is a quarter to 4. ¿Sí? Un cuarto para las 6. Is quarter to is a quarter to 6. ¿Sí? Un cuarto para las 8. Is a quarter to 8. Is a quarter to 8. Un cuarto para las 7. Is a quarter to 7. ¿Listo? La palabra con el 20 is 22. Se utiliza para decir faltan 20 para. ¿Sí? 20 para las 5 is 22 5. ¿Sí? Is 22 5. 20 para las 5. 20 para las 6 is 22 6. 20 para las 10 is 22 10. 20 para las 12 is 22 12. Yes? For that reason, it's very, very important that you learn the English number. Es muy importante que ustedes entiendan y se aprendan los números en inglés, al menos hasta el 60. ¿Sí? Vamos a decir, faltan 25 para las 12. Is 25 to 12. Y la hora. Is 25 to 12. 25 para las 2. Is 25 to 2. Yes? Ok. Miremos la primera media hora. Ahí practicamos la primera media hora. Vamos a practicar la segunda media hora. ¿Sí? Vamos a ver acá. La primera media hora ya no utilizaría la palabra to, sino que utilizaría la palabra pass. ¿Cómo sé cuándo utilizar la palabra pass y la palabra to? Porque la primera media hora deben de estar los minutos desde acá, desde el 12, desde acá desde el 1 minuto hasta el 29, incluyendo el 30.
¿sí? Como lo observamos acá. La segunda media hora es de a partir del 31, que estén los minutos, no la hora, sino los minutos, el palito larguito, ¿sí? Ok, entonces aquí el palito larguito, hagamos de cuenta que está aquí en el 5, acá en el 1, serían las 4, si estaría acá, serían las 4 y 5, ¿cómo diría las 4 y 5? Yo lo puedo decir, is 5 past 4, decimos primero los minutos, como lo estábamos haciendo en la primera media hora, decimos primero los minutos y luego ya no vamos a utilizar la palabra to, sino que vamos a utilizar la palabra past para decir las 4 y 5. Is 5 past y luego decimos la hora que me voy a referir. Is 5 past 4. ¿Sí? Las 4 y 5. Is 5 past 4. ¿Qué pasa si yo no digo, me confundo y utilizo la palabra to? Me van a entender que faltan 5 para las 4. Se cambia totalmente la hora. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. La primera media hora, la palabra past. Is 5 past. Primero los minutos y luego la palabra past y luego la hora. Acá, entonces aquí son las 4 y 5. Estamos con las 4. Las 4 y 10. Si yo voy a decir las 4 y 10, is 10 past 4. Son las 4 y 10. Is 10 past 4. ¿Por qué? Porque los minutos están dentro de la primera media hora. Si yo voy a decir son las 4 y 15, está el palito, los minutos acá en el 3. Entonces yo diría, it's a quarter past 4. It's a quarter past 4. Va que la diferencia de estos dos es la palabra to y la palabra past. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. 4 y cuarto, it's a quarter past 4. ¿Sí? O 4 y 15, si yo quiero decir 4 y 15, diría primero los minutos, it's, y el número 15, it's 15 past 4. ¿Listo? Son dos formas de decir la hora. It's a quarter past 4, 4 y cuarto, o it's 15 past 4, 4 y 15. 4 y 20, it's 20 past 4. Is 20 past 4. ¿Qué significa? Son las 4 y 20. Por favor, no interpreten esta hora literalmente. Si yo la interpreto literal, no me va a cuadrar. Son las 5 pasadas las 4. ¿Sí? Son las 10 pasadas las 4. 4 y 10. Nosotros no hablamos así. 4 y 10 la interpretamos, pero se dice así. ¿Sí? Acá, 4 y 25. Is 25 past 4. Primero los minutos, luego la palabra past y luego la hora que voy a utilizar. Primero los minutos, 20, luego la palabra past y luego la hora. ¿Listo? Primero la palabra quarter y luego la palabra past y luego la hora. Espero que estén entendiendo bien. Bueno, ¿y qué pasa si son las 4 y 30 o yo quiero decir las 4 y media? Vamos a hacerlo de la misma forma. Si yo voy a decir las 4 y 30, yo diría la misma fórmula que les acabé de explicar acá. ¿Sí? Primero los minutos. ¿Cuáles son? 30. ¿Cómo se dice 30 en inglés? Miremos acá. 30. Entonces, 30 en inglés sería 30. Entonces, primero los minutos y siempre utilizando la palabra it's. Is 30. Si quiero decir la palabra minutos, lo digo después de que mencione el número de los minutos. Is 30 minutes past 4. 4 y 30. Is 30 minutes past 4. Pero si yo quiero decir las 4 y media, ya utilizaría la palabra half. Is half past 4. Is half past 4. Son las 4 y media. Ahí sería esa expresión. 4 y media is half past 4. O 4 y 30 is half. Is 30 past 4. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido esta parte acá.
¿Y qué pasa para expresar la hora exacta en inglés? ¿Sí? Decimos la palabra it's más el número de la hora más la palabra o'clock. For example, it's 4 o'clock. La 1 en punto is 1 o'clock. Las 2 en punto is 2 o'clock, is 3 o'clock, is 4 o'clock, is 5 o'clock, is 6 o'clock, is 7 o'clock, is 8 o'clock, is 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock, it's 12 o'clock. Decimos la palabra o'clock para expresar solamente cuando la hora es exacta. Si ya son las 12 y 1 minuto, ya no podemos decir el o'clock. Decimos it's 1 past 12. Yes. Primero los minutos, y luego la palabra past y luego la hora en inglés. Esa es como la teoría, muchachos, para expresar la hora en un reloj análogo. En un reloj análogo. Tenemos que decirla así. Hay muchas formas. There are many ways to ask for the time in English. We are going to learn what are that expression to ask for the time in English. Vamos a aprender las diferentes formas de decir la hora en inglés y cuáles serían las respuestas. Entonces, the first one is what time is it is the most common way to ask for the time in English. La forma más común de preguntar la hora es what time is it. ¿Sí? La segunda, what is the time? Or do you have the time? Do you know what time is it? Can you tell me what time is it? Could you tell me the time, please? Do you happen to have the time? What have you got the right time? What time do you make it? ¿Sí? Estas son diferentes formas para expresar la hora. ¿Y cuál? Hay unas más cordiales que otras más informales y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es la más común, es neutral. What is the time? Es más informal. ¿Sí? Do you have the time? Es formal. ¿Sí? Do you know what time is it? Es formal. Can you tell me what time is it? Es formal. Could you tell me the time, please? Es muy formal. Do you happen to have the time? Es formal. Have you got the time? How do you go the right time? Es formal. What time do you have make it? Es informal. ¿Sí? Cuando hablamos de formal o informal es cuando estoy refiriendo con gente de confianza o de pronto con gente que no conozco. Yo utilizo el lenguaje formal, o gente que yo conozco utilizo el lenguaje muy formal. Entonces miremos acá, ¿cómo podemos responder? What time is it? It's exactly, es exactamente o son exactamente o about or almost, es exactamente o about significa casi o alrededor de, y almost significa casi. Entonces yo digo, what time is it? It's exactly 20 past 4, supongamos, ¿sí? Or it's about 20 past 4, es más o menos las 4:20, ¿sí? Or it's almost 20 past 4, ¿sí? Son casi las 4:20. Entonces esas palabras las podemos utilizar. Or just gone significa solo las. It's just gone 20 past 4. It's just gone 20 past 4. Son solo las 4:20. ¿Sí? Podemos responder. También podemos responder, do you have the time? Sure, it is 3 o'clock. What time is it? Yeah, acá la respuesta sería, do you have the time? ¿Tienes la hora? Suena más informal. ¿Sí? ¿Tienes la hora? Entonces te puede decir, sure, it is 3 o'clock. Yes, sure, it is 3 o'clock. 3 o'clock porque es la hora exacta. ¿Sí? Do you know what time is it? ¿Sabes qué hora es? Diríamos acá. Do you know what time is it?
¿Sabes qué hora es? Sorry, I am not wearing a watch. For example, in this case, I don't have a watch. En este caso, la persona no tiene reloj. Dicen, lo siento, no tengo reloj, no uso reloj. ¿Sí? Que puede ocurrir en esos casos. Si me preguntan también, could you tell me the time, please? Esta pregunta para la hora es muy formal, ¿sí? Es muy educada para utilizarla, ¿sí? Yo puedo decir, yes, of course. To, puedo decir los minutos. ¿Cómo es que se pronuncia primero los minutos? 30. 30. Los minutos están dentro de la primera media hora, sí. Entonces, is 30 past 2. Sería esta hora. Is 30 past 2. 2:30. O si voy a decir 2:30, is half past 2. ¿Sí? Utilizamos la teoría que acabamos de explicar. La otra sería, do you happen to have the time? ¿Sabes? ¿Tienes la hora? ¿Sí? ¿O qué pasa con la hora? ¿Sí? It is 4:20. ¿O tienes la hora? Es muy informal, es informal. Have you got the right time? Sería, have you got the right time? ¿Tienes la hora exacta? ¿Sí? ¿Me puedes decir la hora exacta, por favor? ¿Qué hora es? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, it is 10 past 10. ¿Qué hora sería acá? It is 10 past 10. Serían las 10:10. Primero los minutos, luego la palabra past y luego la hora. ¿Por qué se repite? Porque son las 10:10. ¿Sí? Sería acá las 10:10. Los minutos están acá dentro de la primera media hora y esta sería la hora. Entonces sería is 10 past 10. Y acá está, what time do you have make it? ¿Sí? What time do you have make it? The time is, ¿qué tiempo tienes? ¿O qué hora tienes? ¿Sí? The time is 8 o'clock. La hora es las 8 o son las 8. ¿Sí? Espero, muchachos, que hayan entendido. Si no, devuelven el videito un poquito y van tomando notas. Espero que tomen nota mientras ven el video. Si no entienden preguntas, si me ven acá en la institución, con mucho gusto les explicaré. Vamos a ver estos ejercicios acá, estos ejemplos, para ya ir finalizando esta lección. Entonces miremos acá, tenemos estas horas de acuerdo a la explicación. La hora en punto, it's 1 o'clock. Si fueran las 2, it's 2 o'clock. Y así sucesivamente. Las 6:15, it's 6:15. Primero, bueno, esta hora las voy a explicar. Ya acabamos de explicar la hora con el reloj análogo, que sería este. Pero también yo puedo tener un reloj digital. ¿Qué pasa a la hora con el reloj digital? Es la forma más fácil de decir la hora. Primero decimos la hora y luego los minutos y ya, nada más. Esa es la forma más fácil para decir la hora. La que acabamos de explicar, esta es un poco más compleja, pero es muy importante aprendérsela, ¿sí? Para aumentar nuestro nivel de inglés. Entonces, la otra forma para decir la hora es con un reloj digital. La podemos decir primero la hora y luego los minutos y ya, sin importar si estoy dentro de la primera media hora o dentro de la segunda. No, ahí no importa, ¿sí? Primero decimos la hora y luego los minutos. Ve, acá serían las 6:15, is 6:15. Reloj digital, is 2:30. Pasaron los minutos de la segunda media hora, ¿sí? Estamos por acá, pero como lo digo como una hora de reloj digital, yo digo is 12:45. ¿Va? Que ahí no utilizo ni la palabra to ni la palabra past. Entonces es sencillito. Las 7:56. It's 7:46. Las 7:56. Decimos primero la hora y luego los minutos. 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 Y si la hora es en punto, utilizamos la palabra o'clock. ¿Sí? La palabra o'clock llevaría ese apóstrofo ahí.
Entonces espero pues que hayan entendido. Hay dos formas de decir la hora, varias formas, como les dije al principio, utilizando la palabra past con un reloj análogo o la palabra to, ¿sí? Que es muy elegante aprendernos esta hora así, muchachos. O también utilizando el reloj digital, la hora digital, que sería como se las acabé de explicar. La hora digital, repito, primero la hora y luego los minutos. Entonces, muchachos, espero que hayan entendido esta lección del día de hoy y vamos a ver por acá la explicación de la lección, la explicación de la tarea, muchachos, que es muy importante. Ya la lección está cargada. Me disculpan un poco si escuchan ya mucha interferencia, mucho ruido, sino que estoy acá en la institución. Entonces, de pronto ahí se incrementa mucho el sonido pues de los estudiantes. Entonces miremos, la lección ya está cargada acá, sería esta, the English numbers, ¿sí? Es esta, acá está esta misma, y próximamente entonces les voy a montar la tareita. La tarea la deben de realizar utilizando esta hora del reloj análogo, ¿sí? Me utilizan la hora del reloj análogo, por favor, para comprobar pues que entendieron la lección. Entonces entrarían a la plataforma donde dice tarea, los números en inglés, y realizan la tarea en el tiempo exacto. Esta sería la penúltima lección. Después de esta lección sigue la lección de Daily Routine. Yo también se las voy a publicar rápidamente esta misma semana y les vamos a dar un plazo pues hasta el 26 que inician los exámenes finales. Entonces espero que entiendan, muchachos, la lección. Cualquier duda, inquietud me pueden preguntar acá en la institución. Bye bye.